Chicos, tengan ustedes muy buenos días a cada uno de ustedes. Para mí es una alegría nuevamente encontrarnos esta mañana en el curso de literatura, un curso que nos ha traído mucha satisfacción poder conocer el mundo de la historia literaria y especialmente de nuestro país. Estamos estudiando lo que es literatura peruana. Para mí es una alegría y satisfacción también a la vez poder estudiar junto contigo a los grandes autores de la literatura peruana. A la medida que hemos avanzado en el tiempo en cuanto al aspecto cronológico de las obras, nos hemos dado cuenta de la importancia y del mensaje que tiene las obras literarias en el Perú. Hemos visto a lo largo de la evolución literaria cómo es que el Perú, después de una literatura imitativa, dependiente de España, producto por la conquista, luego de la independencia se ha ido soltando. Se ha ido soltando, siendo más libre que nunca, y en el arte lo fue también. Y esa es la razón por la cual nosotros estudiamos literatura peruana. La estudiamos porque creemos que el Perú tiene talento, tiene ingenio, tiene un arte en sus manos, en la pluma de varios escritores y escritoras que de alguna otra manera nos han entregado lo mejor de su pensamiento. De acuerdo a la época, estamos estudiando esta literatura peruana. Nosotros ya hemos estudiado la semana pasada lo que fue la introducción al vanguardismo. Estamos entrando a la época contemporánea en el mundo, estamos entrando ya a la parte del siglo XX de la época republicana en el Perú. Así es que espero de que este curso, este tema, nos ayude a cada uno de ustedes. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes y a todos aquellos que quieren contactarse a través de este tema y de este canal. Pero también, no solamente impartimos conocimiento cognitivo, sino impartimos mucho más que eso también. Nosotros impartimos lo que son los valores, esos valores importantes que dibujan, retratan nuestra vida. La solidaridad y la honestidad son dos valores que bien nos ayudan a reflexionar mucho sobre nuestra propia existencia. ¿Cómo estamos en el aspecto de los valores? ¿Cómo estamos nosotros con el aspecto de entender que nuestra vida tiene que estar adornada por la solidaridad y la honestidad? ¿Estás ayudando a tu prójimo? ¿Estás siendo cooperativo en tu zona, con tu familia? ¿Estás presto a ayudar a tu ser que está más cercano? ¿Y qué es de la honestidad? ¿Estás haciendo la cosa con sinceridad, con transparencia? Son dos valores que durante este tiempo vamos a estar también meditando sobre la solidaridad y la honestidad durante este tiempo de clases en la literatura peruana. Y como ya habíamos dicho al inicio, la literatura peruana es trascendente porque nos enseña todo lo que tiene que ver con la vida misma. Nos enseña en base a cómo el Perú ha ido creciendo. Después de la independencia del Perú, cómo el Perú ha ido disparándose en su formación ciudadana y patriótica. Y qué mejor conocerla a través de la literatura. Qué mejor que conocerla a través de este curso que de alguna manera u otra nos permite ahora entrar en el siglo XX del vanguardismo, que es obviamente la corriente y el movimiento que estamos estudiando nosotros. Quiero enseñarte la siguiente imagen. ¿Qué puedes observar ahí? Quiero que lo analices y lo puedas observar y decirte a ti mismo qué es lo que observas ahí. Ok, tú puedes mirar a dos personas, ¿no es cierto? Dos personas que están llorando, ¿verdad? Que están sufriendo algún tipo de situación complicada. ¿Qué más puedes observar? Ok, está tratando de consolarse uno al otro. El abrazo simboliza el consuelo de alguna manera u otra de lo que necesitan, ¿verdad? Ahora, ¿por qué crees quizás, tal vez una hipótesis, del por qué crees que estas personas están llorando o están sufriendo? Ya tú me puedes decir, profesor, quizás están llorando por la pérdida de un familiar, ¿ok? O quizás se están despidiendo y ya nunca más se van a volver. Muy bien. O tal vez están llorando por algún tipo de enfermedad que uno de ellos tiene. Cualquiera que sea el motivo, el aspecto del dolor que nos transmite esta imagen de pena, de sufrimiento, es el reflejo de muchos de nosotros. Cuando lloramos, cuando sufrimos en la vida, por cualquier motivo. Y es que cuando inunda el dolor en nuestros corazones, obviamente inunda muchas cosas que queremos que no sucedan en la vida, y una de ellas es el sufrimiento.
El día de hoy vamos a tratar un tema en literatura que tiene que ver básicamente con el sufrimiento, con el dolor. Y para eso vamos a tratar a uno de los escritores más importantes del vanguardismo en el Perú y sin lugar a dudas, el poeta del dolor, el poeta universal. Y estoy refiriéndome a César Vallejo Mendoza. Hoy día tengo el orgullo de poder compartirte este tema porque César Vallejo significa mucho para la literatura peruana. César Vallejo significa mucho para la literatura universal del vanguardismo. Así que es importante conocer las raíces de la poesía vallejiana y todo lo que este hombre, este escritor, nos ha dado a inicio del siglo XX en la literatura. Vamos a conocer algunos aspectos importantes de su vida. ¿Qué te parece? En primer lugar, podemos decir que Vallejo nace en Santiago de Chuco en el año 1892. Un gran escritor nace en un pequeño pueblo de la Sierra de la Libertad, Santiago de Chuco. Un pueblo muy joven, un pueblo que se está formando, un pueblo que de alguna manera u otra no tiene quizás grandes riquezas, pero ahí nació un talento, ahí nace un escritor de la talla como César Vallejo. Y la ironía de la vida es que él muere en Francia. Interesante, ¿verdad? De un pueblo tan pequeño llega a morir en Francia en el año 1938. Así que murió relativamente muy joven. Como poeta peruano, porque se desarrolló en la poesía, fue una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Fue de origen mestizo y provinciano, y su familia pensó en dedicarlo inicialmente al sacerdocio. Vallejo desde muy pequeño estudió la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Obviamente Huamachuco y Santiago de Chuco están muy cerca. Así es que él recibió una educación natural, básica, de la educación secundaria. Ya en el año 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, porque él estudió filosofía y letras en la Universidad Nacional de Trujillo, una universidad histórica de Trujillo. Quien les habla ha estudiado y es egresado en educación de la Universidad de Trujillo, ya que estudia ya por 5 años. Así es que es una universidad muy importante en el norte del país. Incluso Vallejo se recibe con una tesis acerca del romanticismo hispanoamericano y esa tesis aún se conserva en la Universidad de Trujillo. Posteriormente se traslada a la capital, a Lima, para estudiar Derecho en la San Marcos, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. Él dedicó su vida posterior como adulto a enseñar en un colegio llamado San Juan de la ciudad de Trujillo y que tuvo como alumno a otro de los grandes escritores del indigenismo llamado Ciro Alegría. En el año 1926 viaja a Francia y allí conoce a la que sería su mujer, Georgette Philibert. Ahora, esta mujer le trajo las mejores alegrías a César Vallejo, las grandes cosas que le puede disfrutar del amor en César Vallejo. Ya al final de sus días, Vallejo también participa de la Guerra Civil Española. En España, él escribe, España aparte de mí este cáliz. Ya podemos decir que la poesía de Vallejo estaba enrolada en base al sufrimiento. Vallejo vive en un contexto de guerra, vive bajo la guerra de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, es entendible que Vallejo escriba varias poesías que tengan que ver con el dolor. Incluso el poeta había, como se dice algunos, pronosticado su propia muerte en el soneto Piedra Blanca sobre Piedra Negra. Él escribe lo siguiente: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo yo el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Bueno, él muere un viernes, pero muere en Francia, en París. Ahora, vamos a ver algunos escritos de César Vallejo. Es importante conocer que Vallejo se plasma en la lírica, su fuerte es la poesía, tiene etapas poéticas. Una de sus primeras obras poéticas fue Los Heraldos Negros, que es un conjunto de poesías, y es la poesía denominada elegía. ¿Qué es una elegía? Elegía es una composición poética de un canto triste. Por lo tanto, Vallejo se desarrolla más en la elegía, en el aspecto elegíaco. Ya vamos a dejar de una actividad luego al final de la sesión sobre este soneto básicamente de César Vallejo. Vamos a leer Los Heraldos Negros, que dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos
La resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los gritos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Qué sentimiento, ¿no es cierto? Cuando uno quiere recitar o uno quiere cantar la poesía de Vallejo, tiene que hacerlo con tanto sentimiento y sentir el dolor que plasma en las letras de su poesía. ¿Cuántas veces en el colegio hemos recitado Los heraldos negros de César Vallejo, reconocido mundialmente? Vamos a leer ahora otro poema titulado Masa, que corresponde al poema, al conjunto de poemas llamado Los Poemas Humanos. Masa es un poema que habla mucho de la solidaridad, como es el valor que estamos estudiando durante esta semana. Vamos a leer a continuación y dice así: al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorpórese lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Interesante el poema sobre Masa, el poema de la solidaridad y de la hermandad entre los seres humanos. Vamos a leer una última, ¿qué te parece? Piedra negra sobre piedra blanca, que fue el soneto que habíamos mencionado al inicio, donde posiblemente alguno dice que pronostica su muerte. Vamos a leerlo a continuación. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, y le daban duro como un palo y duro, también como una soga. Son testigos los días jueves, y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. César Abraham Vallejo Mendoza, piedra negra sobre piedra blanca. Nuevamente, el tema del sufrimiento. César Vallejo ha muerto. El tema de la muerte es otra de las características importantes de la poesía vallejiana. Ahora, él también escribió narrativa. Muy conocido es su cuento, quizás uno de los cuentos que muchos lo hemos leído de niño, ¿no es cierto? Paco Yunque, este cuento infantil sobre la vida de Paco en el colegio y sobre el abuso, y algunos dicen el bullying en la época de Vallejo a manos de Humberto Grieve. ¿Cómo no recordar el cuento Paco Yunque? Tenemos también la obra El Tuceno, en donde él describe mucho el aspecto económico del país de la época. Habla mucho sobre una crítica importante y el sufrimiento que también recibe el poblador en el Perú. Ok, entonces estamos viendo la vida y obra de César Vallejo, la producción literaria importante en este escritor, que tiene una trascendencia, tiene una importancia para la literatura peruana. Toda su obra, ¿ok? La obra vallejiana es original y personalísimo, es muy personal e íntimo, es de una altura expresiva rara vez alcanzable. Sus versos retienen la impronta de su personalidad, una personalidad muchas veces torturada y de su exacerbada sensibilidad. Podemos ver en Vallejo
lo muy sensible que es, ¿ok? Lo muy sensible ante el dolor propio y ante el dolor del resto. Incluso en sus últimos libros, se transmuta en él un sentimiento de solidaridad como respuestas a las profundas inquietudes metafísicas, religiosas y sociales. Ahora, ¿por qué digo religiosas? Porque César Vallejo también habla de Dios. César Vallejo tiene un concepto de Dios. Muchos dicen que Vallejo era ateo y que todo el sufrimiento le debía la responsabilidad a Dios. Y César Vallejo podemos ver en él la honda y profunda inquietud de lo que significa el dolor del ser humano. Muy bien, chicos, vamos a ver algunas actividades después de analizar la importancia de la poesía vallejiana en algunos aspectos de su vida. ¿Qué te parece si el día de hoy vamos a resolver unas actividades para poder resumir todo lo que hemos visto? Vamos a marcar la respuesta correcta acerca de la vida y obra de Vallejo, ¿ok? Dentro de la literatura universal, Vallejo, ¿cómo es considerado? ¿Qué hemos dicho acerca del seudónimo o, digamos, el apelativo que César Vallejo recibió? A, el iniciador del movimiento vanguardista. B, el propulsor de una nueva narrativa libre. C, el padre del dolor humano. D, el gran poeta de América. Vamos a tomar un tiempo para poder reflexionar sobre la importancia de César Vallejo. ¿Cómo es considerado César Vallejo? ¿La A? ¿La B? ¿La C? ¿O la D quizás? Ok, la C, ¿no es cierto? La C. Muy bien, el padre del dolor humano, no olvides, considerado el padre del dolor humano. Vamos a escribir la letra correspondiente a las características vanguardistas en César Vallejo, ¿ok? Tenemos ahí los redos negros, Trilce, Tuxteno y Panco Yunque, ¿ok? En realidad son las características de la obra y vida de César Vallejo. Los redos negros, ¿a qué correspondería? A la narrativa vallejiana, referencia constante a Dios, el tema de la cárcel o la historia de un niño escolar. Ok, referencia constante a Dios. Vamos a ver en los redos negros la referencia constante que él tiene de Dios. Estos golpes sangrientos son como el odio de Dios, quizá, dice Vallejo. Trilce, ¿con quién se relaciona? Bueno, Trilce, que algunos dicen de que es un neologismo, o sea, fue un nombre inventado por Vallejo para referirse a tres, posiblemente a su amada esposa, a su poesía y a él mismo. Muchos dicen eso. El tema de Trilce se relaciona básicamente con el tema de la cárcel. Él, incluso en su vida, fue prisionero por ser revolucionario y tuvo que dejar su tierra para trasladarse a Trujillo y rescatarse de toda esa injusticia. Entonces, Trilce corresponde al tema de la cárcel. Tuxteno. Ok, Tuxteno es parte de la narrativa vallejiana, ¿no es cierto? Y Panco Yunque trata sobre la historia de un niño escolar, un niño muy pequeño que va a sufrir un bullying, se podría decir, dañado en su psicología, marginado por sus compañeros. Muchos dicen que en esta obra, Panco Yunque va a reflejar dos aspectos importantes de la economía de la época, como fue el capitalismo, simbolizada por Humberto Drieve, y el comunismo, simbolizado por Panco Yunque. Entonces vamos a ver que incluso el aspecto filosófico va a estar presente en la obra Panco Yunque. No lo olvides, sería bueno siempre retomar estos conceptos importantes de la obra. Vamos a terminar esta mañana respondiendo a dos preguntas. Número uno, ¿cómo se llamó la esposa de César Vallejo? Y la segunda, ¿qué temas desarrolla Vallejo en sus poemas? Vamos a dejarte ver 1 minuto, 2 minutos quizás, para que tú puedas responder a esta pregunta. Podemos meditar en estas respuestas. Tú tienes que llenar ahí en tu sesión de clase, cómo se llamó la esposa de César Vallejo y qué temas desarrolla Vallejo en sus poemas. Si tienes las respuestas, acompáñame a juntos solucionarlo. Georgette Marie Philibert Travers, ¿no? El nombre francés, fue la primera esposa de César Vallejo, aquel que la acompañó hasta el resto de sus días.
¿Qué temas desarrolla Vallejo en sus poemas? Una infinidad de temas relacionados con la elegía. No olvides, la elegía es una composición poética que se relaciona mucho con el dolor, es un canto triste. Por ejemplo, el tema de la muerte, el tema de la soledad, el tema del dolor, el tema de Dios, el tema de la familia. ¿Ok? Esos son algunos temas que desarrolla en ese cúmulo y variada poesía vallejiana. Muy bien, chicos, hemos llegado a la parte final de nuestra sesión. Espero de que al conocer un poquito más de la vida de César Vallejo hayamos entendido a plenitud la importancia de este escritor para la literatura peruana. Y no solamente para la literatura peruana, sino la importancia que tiene que ver este escritor para el mundo. Estoy seguro de que quizás si él hubiera intentado el premio Nobel, él lo hubiera ganado, sin lugar a dudas. Pero queda en el recuerdo de saber que hoy en día se valora mucho a Vallejo. Se menciona mucho a Vallejo en los colegios. Las universidades, incluso hay una universidad en honor a él, César Vallejo. Hay calles, incluso de César Vallejo. Infinidad de cosas relacionadas a este escritor que estoy seguro que esta mañana hemos conocido a plenitud. Vamos a dejarte una actividad, te voy a dejar el poema Los Cerezos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, para que tú puedas dar respuesta a algunas preguntas de comprensión y análisis y crítica sobre César Vallejo, la poesía vallejiana, Los Heraldos Negros.